El estrés puede ayudarte a rendir más e inclusive a obtener mejores calificaciones según distintas investigaciones. Piensa en algún periodo de tu vida en el que hayas experimentado un gran crecimiento personal o profesional. Quizás cuando ese profesor exigente demandaba más de tu trabajo, o quizás cuando estabas iniciando tu emprendimiento, cuando estudiabas el posgrado y al mismo tiempo estabas cuidando de tu peque. Esos periodos probablemente estaban acompañados de dos cosas: un elemento que te importaba muchísimo y estrés. Se han diseñado y evaluado diversas intervenciones que buscan educar a los participantes sobre los aspectos positivos o útiles del estrés, de manera que, en lugar de tratar de evadir las situaciones estresantes, piensen en los beneficios que pueden obtener a partir de ellas. Sorprendentemente, sí hay intervenciones que han logrado mejorar las respuestas psicológicas y fisiológicas al estrés. Un estudio neurocientífico muestra cómo al reconocer conscientemente el estrés, literalmente se modifica nuestra actividad neuronal. Se mostraron imágenes impactantes que despertaban emociones negativas a los participantes mientras se monitoreaba su cerebro. Cuando se les pidió que etiquetaran la emoción que evocaban estas imágenes, la actividad neuronal se desplazó de la región de la amígdala, que es la sede de la emoción y el miedo, al córtex prefrontal, que es donde pensamos de manera consciente y deliberada. En otras palabras, reconocer intencionadamente el estrés pareciera permitirnos detener la reacción visceral y elegir una respuesta más enriquecedora. Mindfulness y otras técnicas que nos enseñan a poner atención a cómo nos sentimos pueden permitirnos identificar nuestras reacciones al estrés. ¿Aumentó mi ritmo cardíaco? ¿Apreté algunos músculos? ¿Quiero correr a comer un antojo? Quizás no seamos tan malos para identificar el estrés en nuestro cuerpo. El siguiente paso parece ser convencernos de que podemos aprovecharlo. Al menos eso es lo que sugieren los siguientes estudios. En este se documenta un experimento de campo realizado con 339 estudiantes. Después de su primer examen académico, que se utilizó para tener contra qué comparar, se eligió de manera aleatoria un subgrupo de estudiantes que formarían parte de un programa de reevaluación del estrés. El objetivo era que estos estudiantes pudieran optimizar sus respuestas afectivas, neuroendocrinas e inclusive sus resultados académicos. En la reevaluación del estrés se informó a los individuos sobre los beneficios funcionales que podían recibir de este. La idea era que percibieran el estrés como algo menos amenazador y más como una herramienta para poder mejorar su rendimiento. Y de hecho, los resultados sugieren que tras este aprendizaje, comparando su desempeño contra el grupo que no fue entrenado de ninguna manera, ellos mostraron menor ansiedad durante sus exámenes de matemáticas, obtuvieron mejores resultados académicos, persistieron en sus cursos más tiempo e inclusive durante los días de evaluación liberaron menos cortisol. ¿Por qué es bueno esto del cortisol? Como te conté en este otro video, la liberación continua de esta hormona se asocia en el largo plazo con envejecimiento prematuro, con que el sistema inmunológico no reproduzca el número habitual de células necesarias para protegernos, con interferencias en nuestros patrones de sueño e inclusive encogimiento del hipocampo. En general, la mayoría de las cosas que consideramos como efectos negativos del estrés están asociadas con el cortisol. En este otro artículo se documenta el resultado de haber preparado mediante un curso en línea a más de 4,000 estudiantes de secundaria y bachillerato en dos áreas conjuntamente. Por un lado, se les orientaba bajo la idea de que la habilidad intelectual, musical o atlética puede desarrollarse con esfuerzo, estrategias efectivas y el apoyo de otros. A esto se le llama tener un growth mindset o mentalidad de crecimiento. Y por otro lado, se les explicó que la respuesta fisiológica al estrés puede ser positiva porque estos cambios movilizan energía y llevan sangre oxigenada al cerebro y a los tejidos. Además, se les dijo que una vez que se entiende el propósito de estos cambios, puede controlarse porque puede elegirse aprovechar esta mayor capacidad de rendimiento. La intervención se evaluó con 6 experimentos distintos donde participaron segmentos diversos de estos estudiantes previamente preparados. Los resultados de estos experimentos muestran un descenso en los niveles de cortisol liberado, un mayor bienestar psicológico y mayor éxito académico al compararles con los estudiantes que no recibieron este curso en línea. Para los autores del estudio, era muy importante que estas dos formas de pensar se integraran para ayudar a los jóvenes a gestionar mejor el estrés en el mundo real. Según su lógica, si un adolescente cree que las dificultades promueven su aprendizaje, pero tiene esta idea de que el estrés es perjudicial e incontrolable, cuando se encuentra en una situación donde se sienta estresado, podría preferir renunciar
en lugar de buscar experiencias de aprendizaje valiosas solo porque le causan estrés. Un adolescente que entiende que su respuesta de estrés psicofisiológico puede utilizarse como un recurso, pero que piense que es mejor evitar las dificultades, efectivamente hará lo posible por no ponerse en situaciones complicadas, aunque también le puedan ofrecer oportunidades de aprendizaje. Pero un adolescente que entiende que las dificultades y los retos le hacen crecer y que el estrés puede ayudarle a lograr los objetivos, puede darse más oportunidades de explorar este tipo de situaciones valiosas. Esta investigación buscaba identificar si hay beneficios al reinterpretar la sensación fisiológica del estrés. Los participantes se preparaban para presentar el examen de admisión estandarizado para posgrados en los Estados Unidos. A algunos de los participantes se les indicó que la sensación del estrés mejoraba su rendimiento. Resulta que estos estudiantes mentalizados con la idea de que el estrés mejora su rendimiento, obtuvieron mejores resultados en la sección de matemáticas mientras se preparaban. Y meses después, en el examen real, también superaron al grupo control. Una posibilidad de estos resultados es que en la vida, muchos de nosotros asociamos esta sensación de estrés con la idea de que nos va a provocar ansiedad y vamos a terminar obteniendo resultados pobres. Pero si te mentalizas diferente, puedes reaccionar a la situación como cuando se te presenta un desafío. Paréntesis del video. ¿Sabes cuál es la película favorita del cortisol? El Señor del Estrés. No, ¿era El Estrés de los Anillos? No, era un estrés para preocuparlos a todos. No, tampoco. Era estrés que nace torcido, nunca su eje HH se endereza o algo así era la idea. Otro aspecto que se ha explorado mediante la reevaluación del estrés son algunas situaciones de comunicación interpersonal. En este estudio se trabajó con individuos con y sin ansiedad social. Se esperaba que los participantes se desempeñaran mejor al ser instruidos sobre el estrés. Recibieron la siguiente instrucción. En situaciones de estrés, como hablar en público, nuestro cuerpo reacciona de formas muy específicas. El aumento de la excitación que se puede sentir durante el estrés no es perjudicial. Al contrario, estas respuestas evolucionaron para ayudar a nuestros antepasados a sobrevivir llevando oxígeno a los lugares del cuerpo donde más se necesita. Te animamos a que reinterpretes como benéficas las señales de tu cuerpo durante la próxima tarea que consiste en hablar en público. Después, se les dio a leer el resumen de 3 artículos científicos que mostraban beneficios adaptativos al estrés en situaciones de rendimiento. Para pasar a la siguiente fase, tenían que responder adecuadamente 2 preguntas que validaban que sí habían entendido lo que leyeron. Se les dio 3 minutos para preparar una exposición personal en la que hablarían de sus fortalezas y debilidades. Esta presentación se grabaría y durante esta grabación estarían además 2 evaluadores que estarían dando señales no verbales de desaprobación constante, caras de incredulidad, ceños fruncidos, etc. Para hacer la situación todavía más estresante, cuando se concluyó la exposición, se pidió a todos los participantes, sin previo aviso, que contaran de manera regresiva, iniciando en el 996 y restando 7 en cada ocasión, mientras de nuevo, sus evaluadores les daban retroalimentación no verbal desaprobatoria. Las grabaciones fueron evaluadas por personas que no sabían si el participante en cuestión había sido instruido en el tema del estrés o no. Su trabajo era evaluar qué tan bien habían realizado la exposición cada uno de los participantes y contar las señales no verbales de nerviosismo y ansiedad. También se tomaron muestras de saliva de cada uno de los participantes para poder medir una enzima que liberamos en situaciones de estrés. Sorprendentemente, los participantes mostraron mejor desempeño cuando habían sido instruidos sobre estos beneficios del estrés, aún tratándose del grupo de participantes que sufría de ansiedad social. La medición salivaria no encontró diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de participantes. En este otro estudio, los participantes fueron ubicados de manera aleatoria en 3 grupos. Todos serían sometidos al mismo estímulo estresante. A uno de los grupos se le pedía intentar ignorar el estímulo. A otro se le daba información semejante al artículo previo sobre cómo reinterpretar el estrés. Y al grupo control no se le daba ninguna instrucción. En este estudio, el objetivo era medir la respuesta cardiovascular. Como platicamos en el video sobre el estrés crónico, cuando se activa el eje HHS, se dispara el estímulo de lucha o huida con todos los cambios fisiológicos que ahí describimos. Sin embargo, el grupo que había sido instruido para pensar que el estrés es útil en lugar de dañino, mostró una mejor eficiencia cardíaca y menor resistencia vascular.
Esto significa que el comportamiento de su corazón y su sistema vascular se parece más al de una persona realizando ejercicio que al de una persona promedio sometida al estrés. Esto, en primera instancia, suena positivo. El estudio involucró solo a 113 participantes. No encontré estudios de seguimiento y tampoco encontré evaluaciones a largo plazo como para darnos una idea de si este cambio de paradigma pudiera ayudar en temas como el estrés crónico. Aún así, no deja de ser interesante y quizás algo que finalmente no perdemos nada a comprobar. Quizás has notado que varias veces en este video he mencionado que hay cambios fisiológicos, al menos en la medición de cortisol, cuando cambiamos en qué esquema decidimos meter la idea de estar estresados. Esta última investigación sugiere que las personas que ven el estrés como algo debilitante tienden a reaccionar o de forma exagerada o de forma insuficiente, mientras que quienes tienen una mentalidad del tipo "esto puede ser útil" no solo están más dispuestas a aprender a largo plazo, también están más dispuestas a buscar ayuda y retroalimentación. Y sí, su liberación de cortisol también es más moderada, solo cambiando cómo vemos nuestro estrés. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.